Vamos a estar viendo un tema que espero que sea de bendición. A mí me hizo pensar algunas cosas y por supuesto que están referidos a nuestra relación con Dios. ¿Han escuchado hablar acerca del medio ambiente? Sí, ¿no? Cada vez más. Cada vez más la gente está teniendo conciencia de un medio ambiente que es necesario cuidar, ¿no? Es interesante porque muchos saben que el medio ambiente es importante cuidarlo, pero muy pocos lo cuidamos. Un medio ambiente que en los últimos tiempos vemos cómo va cambiando y cómo va siendo afectado por la acción misma del hombre. ¿Sí? Es interesante también que cuando Dios creó, cuando vamos a Génesis y vemos la creación de Dios, Dios dice que todo lo creado era bueno en sí mismo, que era bueno. O sea que todo el medio ambiente que Dios había creado era bueno, era algo bueno. No tenía los problemas que tenemos hoy con el medio ambiente. Es interesante que ese medio ambiente que Dios creó para que el hombre lo disfrute, fue el mismo hombre que lo echó a perder. Y hoy el hombre trata de solucionar, trata de solucionar los problemas que ha creado en el medio ambiente con acciones desde el propio hombre, cuando en realidad el primer mal que se produjo en el medio ambiente que Dios diseñó y estableció para que el hombre pueda disfrutarlo, tiene un origen espiritual. El verdadero problema del medio ambiente y de su deterioro tiene que ver con primeramente un deterioro espiritual. Cuando el hombre peca, desobedece a Dios, sigue otras instrucciones que no eran las de Dios y entra el pecado en el mundo. Y lejos el hombre de poder reconocer su situación, hace algo que lo alejó de Dios. Vamos a leer en Génesis 3:8 este registro que nos muestra el punto clave de por qué sucedió lo que sucedió. Y hoy tenemos las consecuencias y se va agravando. Dice en Génesis 3:8, está hablando de Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, después de haberse alejado de la voluntad de Dios, de haber decidido hacer otra cosa que no era el propósito de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Hasta ese momento el hombre, el ser humano y Dios tenían una comunión perfecta. Había una relación de amor, de amistad. Dios le había dado al hombre la autoridad para que señoree, para que gobierne en la tierra, para que sea su representante. Y acá dice, ellos oyeron a Dios que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Luego de haber metido la pata, como decimos en términos criollos, ellos se escondieron de Dios. Este esconderse, uno piensa que tal vez estaba jugando a la escondida, no. En realidad se escondieron primeramente en su corazón de Dios. El pecado, lo que trajo al sentir del ser humano, fue un esconderse de Dios. El diablo le dijo, vas a conocer el bien y el mal. El bien ya lo conocían, como sabemos, pero conocieron el mal. ¿Cuál fue el mal? Esconderse de Dios. Esta actitud, este esconderse de la presencia de Dios, fue lo que causó en realidad todo el deterioro del medio ambiente que Dios había diseñado para que el hombre viva en ese lugar. Porque yo estoy seguro que si ellos se hubiesen arrepentido, en vez de esconderse, hubiesen ido delante de Dios y dijeron, Dios, nos equivocamos, me arrepiento, me humillo ante vos. Muy por el contrario, se escondieron de Dios
A tal punto después que cuando Dios los confronta, ellos empezaron a sacar la responsabilidad de encima. No, no soy yo, fue por esto, fue por aquello. Encontraron excusas para justificar ese esconderse de Dios. Y es interesante porque esta actitud, el ser humano en términos generales, lo sigue teniendo. El hombre se sigue escondiendo de Dios. El ser humano no reconoce a Dios. No se presenta ante Dios y dice, nos equivocamos. Quiero volver a tener esa comunión con Dios. Estoy seguro que Dios, en su amor y su misericordia, como después se ve en tantos lugares de la palabra de Dios, que cada vez que su pueblo escogido metía la pata, se iban tras otros dioses, se arrepentían y Dios volvía a bendecirlos y a estar presente para ellos. Hubiese hecho lo mismo porque Dios no cambia. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, pero Dios también es justo. Y Él no va más allá de lo que nuestras acciones y nuestro comportamiento indican. Cuando ellos se escondieron, no fue solamente esconderse físicamente, sino que habían tomado la decisión de esconderse ya en el corazón, de alejarse de Dios. No obstante todo esto, Dios, en su misericordia y su amor, decidió establecer un plan de redención, un salvoconducto, una manera de poder salvarnos, salvar a su máxima creación y al medio ambiente también que Dios había creado. Porque dice la palabra de Dios que en la era final, en el tiempo final, en el paraíso eterno, en la eternidad, todo volverá a ser perfecto, en completa armonía, como lo fue en su diseño original. O sea que Dios no cambia. Es un proceso y estamos nosotros en medio de este proceso. Dios jamás dejó de estar presente ante la necesidad del ser humano. ¿Sí? Este esconderse de Dios, a Dios le mostró que el hombre estaba en problemas. Y Él jamás dejó de estar presente para la necesidad del ser humano. Por eso prometió la venida de un Salvador, que se materializó en Jesucristo, su Hijo. Jamás dejó de estar presente para la necesidad, pese a las actitudes del ser humano. Pero por supuesto, Él es justo y es un Dios de procesos y de tiempos. Como bien nos decía, hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para arrepentirse, hay un tiempo para pedir perdón, hay un tiempo para volver a Dios. Y Dios espera esos tiempos. Pero que sean genuinos, no que sean forzados, ni por temor, sino por amor. Él es un Padre presente. Él está en cada situación atento a las necesidades de cada uno de nosotros. Fíjense en Lucas 12, una declaración de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Estaba Él compartiendo, enseñando, y viene esta reflexión de parte de Jesús. Lucas 12, versículos 6 y 7. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. O sea, aquello que tal vez nosotros le damos poco valor, acá habla de 5 pajarillos que se venden por 2 cuartos, no sé cuánto será 2 cuartos, pero bueno, debe ser poco, ¿no? Ese valor nosotros podemos darle poco valor a las cosas, pero Dios no le da poco valor a nuestras cosas, a las cosas que tal vez nosotros consideramos insignificantes. Dios no deja de darle importancia. Pues aún, sigue diciendo, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, vemos acá cómo Dios se interesa por cada uno de nosotros. Cómo Dios está presente, a pesar de que muchas veces el ser humano no está presente. Se esconde de la presencia de Dios. Es tanto el cuidado que Dios tiene de nosotros, que hasta dice esa figura, ¿no? Hasta el número de nuestros cabellos, de nuestros pelos, están contados. Aún los pelados en algún lado deben tener pelo. Así que también están contados eso. Claro, les lleva menos tiempo contarlos.
Pero es una figura que dice cómo Dios se interesa, cómo Dios nos tiene en cuenta. Este concepto, entender este corazón de Dios, hace que despierte en nosotros un deseo de permanecer, de estar en su presencia, de no escondernos de su presencia. Adán y Eva, ellos se escondieron. Dios espera que nosotros no nos escondamos de su presencia. Que aun cuando las cosas no salen, cuando nos equivocamos, vayamos a su presencia. Nos presentemos ante Él y reconozcamos nuestro error, nuestro arrepentimiento y nuestro querer volver a buscar esa comunión con Él. Porque sabe que vamos a fallar. Porque sabe que a partir de que el ser humano falló, todos podemos volver a fallar. Pero Él lo que necesita es un corazón que se arrepienta y que se entregue. Y que reconozca, a veces metemos la de andar donde no tiene que estar. El interés y conocimiento que Dios tiene por un creyente excede toda posibilidad humana. Excede toda posibilidad humana. A veces medimos a Dios en términos humanos, ¿sí? Lo ubicamos a Él como dentro de lo que nosotros haríamos. Pero Dios es mucho más grande. Excede todo entendimiento y todo conocimiento que nuestra capacidad nos pueda dar, aún a los seres más deslumbrados de esta tierra, los hombres más sabios desde el punto de vista humano. Fíjense lo que dice en el Salmo 27:10, para entender qué es lo que nos quiere decir Dios con esto. Dios, aún en los casos más extremos que cualquier hombre o mujer pueda pasar o pueda sobrellevar, Él va más allá. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo creo que el abandono de un hijo, ¿sí? Y pasa, lamentablemente pasa, ¿no? Es algo que creo que es el mayor daño que se le puede ocasionar a una persona. Lamentablemente pasa. Con todo, dice, Jehová me recogerá. Fíjense ustedes, ¿no? Que aún en la situación más extrema que una persona pueda estar, Dios nos recogerá. Dios nos tomará si es que acudimos a Él, si es que le permitimos a Él obrar en nosotros. Él nos conoce más que nosotros mismos y no hay situación ni distancia que impida que Dios esté presente en la vida de un creyente. Cuando vamos a Él, cuando no nos escondemos de su presencia. Muchas veces pasan situaciones en nuestra vida y nos escondemos de Dios. Decimos, no, cuando yo arregle esta situación, ahí voy a volver a hacer esto con Dios, a la comunión. Y es el peor mal que nos podemos hacer. En el Salmo 139, del 1 al 4, habla de esto, de cómo Dios nos conoce y cómo Él sabe de nuestras necesidades. Salmo 139, del 1 al 4 dice: oh Jehová, esto es una expresión de reconocimiento. Oh Dios, qué grande que sos. Dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no nos podemos esconder de Él. Cuando Adán y Eva se escondieron, Él sabía dónde estaban. Sabía dónde estaba su corazón. Y seguro que a Él le dolía esa situación después de haber sido el creador, de haberles dado toda autoridad. Sin embargo, Él no hubo rencor, no hubo resentimiento. Diseñó un plan de redención para que toda la humanidad vuelva a tener esa relación, no escondernos de Él. Es tener ese medio ambiente espiritual, porque de eso se trata, de generar un medio ambiente espiritual que nos permita tener esa comunión con Él. Dice acá: has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová,
tú la sabes toda. ¿Qué podemos escondernos de Dios, no? Cuando nos equivocamos, qué mejor ir a Él y su presencia y reconocer que nos equivocamos, que le erramos, porque Él ya sabe, no lo podemos esconder. El hecho de practicar la presencia de Dios en un creyente tiene que ver con valernos de la presencia de Dios en nosotros. Hoy en día nosotros, dice la palabra, que cuando confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios levantó a los muertos, somos salvos y recibimos Espíritu Santo, ¿sí? Él habita en nosotros, Él está en nosotros. Es hacer valer eso que Él nos dio. Hay una canción que hace mucho cantábamos, hacer valer lo que Él nos dio, decía la letra, ¿sí? ¿La recuerdan aquellos lo que Él logró? Vivir una relación de comunión con Él. Vivir una relación de estrecha relación con el Creador, de no escondernos. Esto se logra con un corazón quebrantado y humilde ante Él. Es decir, un corazón quebrantado y humilde es un corazón que reconoce que necesita de Dios, que solos no podemos. Pero no es que nos hace más débil, sino que nos hace más fuertes cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Fíjense en Isaías, otro registro que me pareció muy poderoso. Isaías 57, 15. A veces la gente en el mundo piensa, no, sí, va a la iglesia porque se siente débil, porque es una persona débil. ¿Vieron? Lo asocian con eso. Esa es la mentira del diablo que trae a los corazones de aquellos que no conocen a Dios. Y son personas débiles. Muy por el contrario, un corazón que quebrantado ante Dios y humilde se hace más fuerte, porque la fortaleza viene de Él, no de nosotros. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Sí? El Santo es Dios, nuestro Padre. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, ¿qué necesita de nosotros? Que no nos escondamos, sino que con un corazón quebrantado ante Él, o sea, lo reconocemos ante Él, reconocemos que necesitamos de Dios, y nos humillamos, nos ponemos bajo su poderosa mano, para que Él pueda vivificarnos, para que Él pueda darnos poder, para que su poder sea una realidad en cada uno de nosotros. Ese poder, primeramente, poder amar como Él nos ama. Hoy Javier nos decía que es importante llevar adelante nuestras habilidades y dones que Dios nos dio, pero lo más importante es manifestar de su amor, para con Él y para con el resto, con aquellos que nos rodean. Jesucristo vino a restaurar el medio ambiente espiritual que el ser humano necesita para manifestar una vida plena. Jesucristo vino a traer un nuevo estilo de vida para todos nosotros, un medio ambiente que nosotros necesitamos manifestar, un medio ambiente espiritual que se deterioró, que se perdió con la caída del hombre. Y la única manera es no escondernos de Dios, no escondernos de su presencia, sino que su presencia sea una realidad en nosotros. Podemos ver en la palabra de Dios que hay muchas acciones que podemos tomar para estar en su presencia. Cuando necesitamos estar en su presencia, ¿qué acciones tomamos? Cuando viene una situación difícil a nuestra vida, nos enojamos, nos aislamos, pensamos, ¿cómo puedo salir yo de esto? Y dejándolo fuera a Dios. Todo eso es esconderse de Dios, como hicieron Adán y Eva, es ocultarse de Él. O tomamos acción conforme a la palabra de Dios.
Dijiste orar, ¿sí? Cuando hay una situación pesada en tu vida, te enojas, maldecís o te pones a orar. ¿Estamos buscando su presencia? El orar es una de las formas de buscar su presencia cuando hay una situación. Y cuando no hay situaciones y estamos todo bien, también. Porque en definitiva la oración es una comunicación, una charla con Dios. Es una de las formas que Dios estableció y que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cómo orar, ¿no? Para mantener esa comunicación con Dios, esa comunión con Dios. La oración es una expresión de nuestra confianza y reconocimiento hacia Dios. Una declaración que dependemos de Él. Cuando le oramos a Dios, estamos declarando que dependemos de Él, que estamos buscando una comunicación con Él. No escondernos, sino al contrario, aparecer delante de Él derramando nuestro corazón. Sea por agradecimiento, sea por una necesidad, sea por interceder por otros, ¿sí? La situación que sea. El orar fue y es y será uno de los medios de comunicación entre el hombre y Dios. Cuando una persona da a conocer al mundo espiritual que está orando, se está ubicando del lado espiritual de Dios. Cuando oramos, el diablo sabe que estamos buscando a Dios. Cuando nos maldecimos, cuando nos enojamos, cuando despotricamos por algo que pasa, ¿de qué lado nos ponemos? Del lado del diablo. Estamos entrando en terrenos donde él puede manipularnos. Por eso nosotros somos responsables, a partir de que tenemos Espíritu Santo y que Jesús pagó el precio por nuestra redención y somos hijos de Dios, de generar ese ambiente espiritual, ese medio ambiente espiritual que se perdió hace mucho tiempo, pero que nosotros hoy, por gracia de Dios y por el amor de Dios y por la obra de Jesucristo, podemos recrear. Un ambiente espiritual, un medio ambiente espiritual que nos sea favorable. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos muestran cómo las cosas cambiaban cuando creyentes oraban, ¿sí? Y no hay una norma, una forma, pero sí hay un principio. Cuando vos orás, el medio espiritual cambia. Por ejemplo, la otra vez veíamos en la reunión de la familia Ábalos el tema de la oración cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Ellos en un momento determinado, 2 creyentes fueron encarcelados por proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Siempre que vos hablas la palabra de Dios, va a haber contienda, porque es espiritual. Pero sabés que estás del lado bueno, estás del lado del que ganó cuando haces la voluntad de Dios. Bueno, estos hombres estaban proclamando la palabra de Dios y fueron presos, los llevaron presos. Los pusieron en una cárcel en lo más profundo, con cadenas, con cepos. Y dice que a la medianoche ellos se pusieron, en vez de despotricar y enojarse, se pusieron a alabar. Se pusieron a orar y a alabar. Y dice que de repente sucedió algo extraordinario, un terremoto, y se liberaron los grillos, las cadenas, se abrieron las puertas de la cárcel. Y el relato es un relato más extenso y muy hermoso para leerlo. Pero lo que quiero decir que sucedió cuando ellos se pusieron a orar y fueron a la presencia de Dios. Y fueron a la presencia de Dios. Lejos de esconderse en su corazón con acciones que no reflejan la voluntad de Dios, acudieron a Dios, confiaron en Él y las cosas suceden. Hay otro relato en el libro de Daniel, que Daniel en un momento determinado, el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿sí? No voy a leer todo el pasaje porque es largo, pero había sido tomado cautivo. Daniel fue un creyente que jamás se escondió de Dios. Al contrario, siempre fue a la presencia de Dios en cada momento, en cada situación que le tocó, aún en la más difícil, cuando estaba preso. Y en un momento Dios le da una revelación a Daniel de lo que iba a acontecer acerca de la era venidera. El libro de Daniel contiene muchos relatos que después están revelados también en el libro de Apocalipsis. Y son los relatos que hablan de la era venidera, de todo lo que va a acontecer.
Y todo esto le afligió mucho y se puso a orar, Daniel. Dice la palabra que estuvo orando por 3 semanas y 3 semanas orando, porque esto que había sido revelado le afligía mucho. Y fíjense lo que dice en Daniel 10:12, le voy a leer ese versículo. 3 semanas orando, pidiéndole a Dios que le revele, que le traiga paz a su corazón, porque aquello que le había sido revelado había sido muy fuerte para él. Daniel 10:12, acá lo que quiero ver es cómo cambia la oración el medio ambiente. El relato contiene muchas cosas lindas para aprender de ellas, pero yo quiero centrarme en cómo cambia el medio ambiente la oración, así como lo hizo con Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, acá se le presenta un ángel a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a qué, y a humillarte. ¿Ven? A humillarte. Una oración donde nos humillamos delante de Dios. No una frase hecha, no oro por las dudas. No, humillarnos de corazón. Humillarnos de corazón es reconocer que necesitamos de Él, que sin Él no podemos hacer nada. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Cambió el contexto espiritual. Había una contienda espiritual que demoró la venida de este mensajero, pero cuando él se puso a orar, del primer momento las cosas cambiaron. Y así encontramos muchos relatos en la palabra de Dios donde la oración cambia el medio ambiente espiritual. Pero necesita esa oración, el condimento, una oración humillados, quebrantados. No una frase por las dudas o vamos a orar y oramos No, una oración que salga del corazón. Santiago 5:13, hay varios registros que nos hablan acerca de la importancia de la oración. Santiago 5:13 al 18 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿ven? Una oración con fe, con creencia, con un corazón entregado a Dios, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo cambia el ambiente espiritual, no? Una de las herramientas, la oración. ¿Cuánto estamos utilizando esta herramienta en nuestra vida? Algunos dirán, orar, sí. No. Acá la palabra de Dios nos está diciendo que cambia el ambiente espiritual de tu vida. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ven? La oración eficaz del justo puede mucho. Cambia el ambiente espiritual. Aunque tengas que orar 3 semanas, aunque tengas que orar 3 años, aunque tengas que orar toda tu vida, algo sucede. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vemos en muchos registros de la palabra de Dios la importancia de cómo nosotros podemos intervenir en nuestro medio ambiente espiritual. Cuando hay contienda, cuando hay enfermos, cuando hay situaciones cuando hay pecado, orar con un corazón quebrantado, con arrepentimiento, cambia el ambiente espiritual. Ahí no nos estamos escondiendo de Dios, sino que estamos yendo a su presencia. Hay muchos registros. Jesús oraba muy temprano, cada día iba a orar al monte, a tomar su tiempo, a estar
ante la presencia de Dios, buscando la presencia de su Padre. En Filipenses 4:6 dice también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y acá viene la transformación del medio ambiente en el cual vivimos y la paz de Dios. ¿Ven cómo cambia el medio ambiente? Cómo espiritualmente se afecta cuando hay una oración en fe, en reconocerlo a Él, cuando vamos ante su presencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gran herramienta la oración para cambiar el ambiente espiritual en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la sociedad. Bueno, Betty nos traía algo de esto, ¿no? De guerrear, de estar orando, de estar velando por todas las circunstancias que vemos en el mundo. Y algo va a cambiar, porque Dios ya está tomando cuidado. Desde el primer momento que nosotros mencionamos la palabra, el mundo espiritual comienza a moverse. Hacerlo con esa convicción. Hay otras maneras que podemos también nosotros cambiar nuestro ambiente espiritual. Por ejemplo, bueno, sin duda, con la palabra de Dios. La palabra de Dios refleja, hoy decíamos, refleja el corazón mismo de Dios. Es el alimento que nosotros necesitamos para nuestro corazón, para estar fortalecidos. La palabra de Dios alumbra nuestro camino. Hay muchos registros que hablan acerca del beneficio de un corazón que guarda la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para conocer más, para saber más que otros, para ser erudito bíblico. Ahí nos estamos alejando de Dios. Para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. Ahí no estamos. Dios, no quiero pecar contra vos. Dame sabiduría, que esa palabra traiga sabiduría a mi vida. No simplemente conocimiento. Es bueno el conocimiento, pero ¿saben qué? Necesitamos de la sabiduría de Dios para que esa palabra sea una realidad en nosotros, para que sea guardada en el corazón y manifieste desde ese corazón una manera de ser que cambie el ambiente espiritual, perdonando, amando, siendo compasivo, siendo misericordioso, como nos dejó el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa palabra está guardada en el corazón, se va a vivir esa palabra. Henry siempre dice, ¿no?, que es como una esponja el corazón. Conforme a donde la sumergimos, después cuando apretamos el corazón, saldrá, ¿sí? Si es agua limpia, saldrá agua limpia. Si es agua sucia, saldrá agua sucia. Otro modo, ¿cómo? Si detergente llenamos para limpiar los platos. La palabra de Dios es otra, guardada en el corazón de una persona y vivida. Cuando vivimos conforme, cambia el ambiente espiritual. Cuando manifestamos del amor de Dios, cuando manifestamos de su paciencia, de su misericordia en el lugar donde estamos, eso, hay la presencia de un hijo de Dios en ese lugar. Hoy también orábamos para que haya un creyente en cada manzana de nuestra ciudad, para que ore en cada lugar y bendiga ese lugar, ¿no? Es tan importante. La iglesia es tan importante. Otro lugar donde se cambia el ambiente espiritual es nuestra congregación. Cuando venimos aquí a buscar de Dios, a buscar de su revelación, de su amor, de su gracia, nos cambia espiritualmente. Todas estas cosas son herramientas que tenemos para que nosotros podamos diseñar nuestro medio ambiente. No ser llevados de aquí para allá por las cosas del mundo, sino que seamos nosotros agentes, como normalmente se dice, agentes de cambio. ¿Vieron que esa palabra se usa mucho ahora? ¿El cambio a qué? ¿Mejoramos el ambiente espiritual en el cual nos encontramos o contribuimos a deteriorarlo? Al deterioro que vemos y que el mundo quiere corregir con acciones desde el hombre, desde la humanidad, cuando en realidad el ser humano en términos generales se ha olvidado de Dios, ha dejado a Dios de lado, y eso va a seguir produciendo
más deterioro, dice la palabra de Dios, porque el mal, no el mar, sino el mal, va a ir creciendo. Es como el mal. El mal va a ir creciendo hasta que intervenga Dios y vuelva a restablecer en el tiempo final el medio ambiente que Él diseñó al comienzo. Y ahí todo será en perfecta armonía. Ahí será una vida plena. Va a haber un fluir, una interacción entre la creación de Dios, que somos todos nosotros, entre toda su creación. Otra de las cosas que podemos utilizar como medios para cambiar el medio ambiente, que tal vez muchos lo hagan en sus casas, ¿no?, es la alabanza. ¿Han notado cómo la alabanza cambia el medio ambiente en el cual vivimos? Cambia todo. Hay algo espiritual que se mueve cuando alabamos. Cuando alabamos acá en la iglesia, cuando tenemos el grupo de alabanza y comienzan a cantar esas alabanzas y a tocar esas alabanzas, no es para cubrir un espacio de la programación de la iglesia. No es para eso, es para que nuestro corazón cambie. Pero se necesita un corazón quebrantado y humillado delante de Dios para que eso produzca una sanidad, para que se manifieste el poder de Dios, para que traiga paz. La alabanza es otro medio por los cuales encontramos en la palabra de Dios la importancia de la alabanza. Por ejemplo, les quiero mencionar un versículo acerca de este tema. Salmos 95, 1 y 2. Dios es un Dios alegre, un Dios que alegra nuestros corazones. No es un Dios triste, un Dios de pecado, no es un Dios de condenación como la religión lamentablemente muchas veces lo quiere hacer ver. Dios es un Dios alegre, un Dios que se deleita en la alegría de su pueblo, en el gozo de su pueblo. Salmos 25, 1 y 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cántico. Eso también cambia el ambiente espiritual. Cuando en tu casa pones una alabanza, cuando escuchas una alabanza, cuando vas por la calle cantando una alabanza, algo pasa espiritualmente. El ambiente comienza a funcionar de otra manera. Y fundamentalmente el corazón del creyente comienza a llenarse del amor de Dios. Vemos entonces que tenemos herramientas provistas por Dios, que Él dejó diseñado en su palabra para que nosotros seamos agentes de cambio, donde lo espiritual gobierna el mundo natural. El mundo espiritual está por encima del mundo natural. Cuando dejamos que el mundo espiritual se vaya para cualquier lado, el mundo natural se ve afectado. Pasó con Adán y Eva. Desobedecieron a Dios y afectó toda la creación de Dios. Y va a pasar con cada uno de nosotros cuando nosotros no somos responsables de cuidar nuestro medio ambiente espiritual. Por eso Dios nos dio herramientas para que las utilicemos, para que seamos sabios, como bien nos decía hoy, estar atentos, no estar dormidos, no estar siendo dominados por la corriente de este mundo, sino saber el propósito de Dios para nuestras vidas. De esa forma, nuestras vidas van a cambiar. Si bien tal vez sabemos que el cambio definitivo va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo y comience su reinado, y luego vendrá el paraíso final, donde estaremos todos aquellos que hemos creído en Él. En ese tiempo ya no tendremos que preocuparnos, porque todo será perfecto. Ya el mal no va a estar, el diablo no va a estar, la muerte no va a estar. Todo va a ser perfecto. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese tiempo, nosotros podemos intervenir en el medio ambiente espiritual para que luego el medio ambiente que nos rodea refleje
y sea el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que, Padre, te quiero dar gracias en el nombre de Jesucristo. Te quiero agradecer por habernos considerado tanto, por habernos dado estas posibilidades de poder nosotros, aún a pesar de nuestras rebeliones, de nuestros enojos, de nuestra carnalidad que a veces quiere ganarnos, darnos la posibilidad de que podamos modificar con nuestras acciones, con nuestra actitud, pero fundamentalmente con tu poder a través de tu Espíritu, obrar en nuestra vida y en la vida de los demás, trayendo paz, trayendo un mensaje de esperanza, cambiando el medio ambiente en el cual vivimos por un medio ambiente que te refleje a ti y a nuestro Señor Jesucristo, un medio ambiente de amor, de gracia, de misericordia, de compasión, de posibilidad, de ver la posibilidad en el otro. Gracias. Gracias por esto y porque juntos podamos seguir construyendo en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayudarnos unos a otros a crecer en tu amor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta vida hermosa que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. No lo comprendo que